Aleluya, buenos días. La verdad que nos gozamos, ¿no?, con la administración que nos está trayendo el Señor. El lema que me tocaba era pasión por los más necesitados. Yo creo que es algo que es fácil de comprender, de entender, de explicar. Jesús, su ministerio fue dado para los necesitados. El plan del Señor fue el de ayudar, bendecir, el de acercarse a la necesidad en unos tiempos donde había mucha, quizás como ahora y como siempre ha habido necesidad, y donde el ministerio del Señor y también nos enseñó fue el de ser solícitos a ese clamor, ¿no?, a ese sector, se puede decir también, de necesidad en muchos ámbitos, en todos. Jesús traer la ayuda idónea para todo tipo de necesidades, no solamente el necesitario económico, sino también el casi imposible, como era sanar enfermedades, como era resucitar muertos incluso. Y Jesús fue solícito, ¿no? Y ese es el llamado en nuestra vida, ¿no? Yo, orando sobre este lema, ¿no?, pues el Señor me ponía varios versículos, o muchos, ¿no?, y de entre ellos sacaba, si quiero sacar 2 o 3, pero yo creo que nuestra vida, o nuestro existir, se reduce en la palabra de Santiago 1:27, ¿no?, la religión pura y sin mancha, ¿no?, visitar al huérfano y la viuda en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha, ¿no?, de este mundo, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro existir, de nuestra vida, de los que hemos recibido al Señor, de los que hemos tenido un encuentro con Dios, que también éramos necesitados en su día, que llegamos a los pies de Cristo porque hubo necesidad en nosotros. Cada uno de nosotros podemos hoy decir por qué nos acercamos al ministerio y nos acercamos al Señor, y el Señor tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión, amén, que también buscaba esa palabra, ¿no?, la compasión, ¿no?, que tuvo Jesús y que deben de tener nuestras vidas. Y yo me ponía a pensar sobre eso, ¿no?, sobre esta palabra en Santiago, ¿no?, donde quizás nuestra ocupación, ¿no?, o preocupación de nuestro existir en la vida en Cristo, primero es guardarnos, ¿no?, sin mancha de este mundo, guardarnos de todo lo que hay, de toda la contaminación, ser puros, ser santos, que el Espíritu Santo se llene más en nuestras vidas, ¿no?, y que nos guardemos de estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos que está habiendo, ¿no?, y que nos guardemos, ¿no?, para poder llegar a la meta, como Pablo dijo, no habiendo sido heraldo para muchos, llegue a ser tropiezo para mí mismo, ¿no?, sino que pueda llegar a la meta. Y yo creo que ese es el plan de los que estamos aquí, ¿no?, llegar a la meta, llegar al final, ¿no?, llegar a la victoria. Pero también la segunda es nuestra ocupación, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro día a día. Y este ministerio está basado en el necesitado. Este ministerio está basado en el amor de Jesús, en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios y en ser solícito al más necesitado, al más afligido, ¿no? Y así debe de ser, de que nuestras puertas sigan abiertas y de que, digo nuestras puertas del ministerio, de que casi todos estamos aquí, ¿no? Ministerio de Remar y ministerio de la Iglesia Cuerpo de Cristo, ¿no?, de que nuestras puertas siguen estando abiertas y que nuestra ocupación principal, o casi toda, sea ella, o fundamentada o fundada en ella, en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús será el amor al prójimo, amén. Cuando vas por todos los sitios del mundo, pues trabajamos por amor a Dios y al prójimo. Y trabajamos por amor a Dios porque le amamos y porque queremos servir a Dios dando gratitud y sabiendo que es nuestra vida, ¿no?, servir a Dios. Pero ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo al prójimo, sirviendo al necesitado, sirviendo al que sigue llamando a las puertas y sabiendo de que llamando a esas puertas van a encontrar la ayuda idónea, van a encontrar el pan, el agua, van a encontrar como la casa del buen samaritano, ¿no?, donde puedan recibir la necesidad o la ayuda a la necesidad que tienen. Amén. Yo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, sí, versículo 35, pues me hablaba de Pablo. Y fíjate que Pablo
pues el apóstol Pablo más bien tenía el ministerio, se puede decir, de la conversión, de la predicación del Evangelio, un Evangelio puro, un Evangelio lleno del Espíritu Santo, pero Pablo también habla, ¿no?, de su ocupación, de su tiempo, ¿no? Y el versículo 35, aunque versículos antes habla que dice ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice antes vosotros sabéis que para lo que os he sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice estas manos me han servido, como diciendo yo no he sido de carga allí donde he ido, sino siempre he intentado servir o mi ocupación es tenerlas suplidas, ¿no?, con las cuales mis manos me han servido, ¿no? Y sigue diciendo, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, ¿no? Y se me quedaba fijada este versículo durante estos días, ¿no?, pues sobre el lema que me tocaba. Y trabajando así, ¿no?, mi función, mi trabajo debe de ser el ayudar a los necesitados, ¿no? A veces nuestros trabajos ¿cómo puedo decir?, se desvían, ¿no? Se van por otros fines, por otros rudimientos, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo tiene que tener una finalidad y es ayudar al necesitado. Solamente eso. Y a veces nuestras excusas o nuestros, qué sé yo, te vuelvo a decir, nuestras desviaciones, ¿no? Nos desviamos incluso más, como lo hemos dicho antes, ¿no?, una preocupación en la economía o una preocupación en la obra social o en cualquier cosa, ¿no?, que es, pero cualquier una de ellas, sea el Ministerio de la Economía, sea el Ministerio de la Acción Social, que más o menos se enfoca aquí, o sea el Ministerio de cualquier índole que estemos, en todos los que estamos repartidos aquí, todos están fundamentados en algo, y eso es lo que dice la palabra, en deber de ayudar al necesitado, en que el fin de todo sea el resultado de poder ayudar al prójimo, sabiendo de que ya tenemos el beneficio de que nosotros, y Pablo tenía la cobertura, o tenía la gracia, o tenía la provisión, como ahora él dice, ¿no?, de poder suplirse a sí mismo, de no servirse sino ser servidor para. Amén. Y es lo que estamos compartiendo aquí, se ha compartido un poquito antes, ¿no?, de que a veces nos convertimos en que quizás llegamos a un punto en que hemos de ser servidos. Pero el fin de Jesús es que Él vino a servir. Él vino a servir de tal manera que vino hasta morir a la cruz. Y vino con tal compasión, de que fue una compasión creciente. Porque el lema de aquí creo que es reacción y acción. Reacción, reaccionar. Darnos cuenta de que a veces caemos en el olvido, caemos en el olvido, en el conformismo, y no nos damos cuenta de que debemos de reaccionar a lo que hemos sido llamados, a lo que este ministerio ha sido fundado, a lo que nosotros creemos y sabemos por fe, a lo que hemos sido llamados o fuimos ayudados por ello, y por eso damos fe de que es real, de que es vivo, de que es bueno, ¿no? Y es el de ser solícitos a la compasión del más necesitado. Amén. Pablo estaba preparado y Pablo venía a traer trabajando así, ¿no? Y a veces nuestro trabajo parece que es en vano, ¿no? O a veces nuestro trabajo parece que no tiene resultado, y todo el que trabaja es para una recompensa, para un resultado, para un fin, ¿no? Y a veces en este mundo tan egoísta, el fin es siempre, pues eso, egoísta para uno mismo, ¿no? El hacerse rico a costa de el mejorar su vida, su estatus, a causa de un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio del siervo de Dios es morir por el prójimo, si hace falta. El trabajo y el resultado del ministro, del hombre de Dios, es ser discípulo de Jesús, ¿no? Tener compasión de tal manera en nuestra vida que nos demos cuenta que hemos sido llamados para, pues, como dices la palabra, ¿no?, vivir como pobres para enriquecer a muchos. Vivir de tal manera que hemos sido enseñados durante muchos años y que nos damos cuenta de que es la manera donde Dios nos ha bendecido siempre, ¿no? Y es siempre ser solícitos al más necesitado, tener nuestras puertas abiertas siempre, no cerrar nuestras puertas en ningún momento, sino siempre tener las puertas, como dice la palabra de Dios, nuestras puertas abiertas de día y de noche. ¿Pero para quién? Pues para la gente más necesitada, ¿no? Dice, y recordad la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Tenemos mucho para dar, ¿eh? A veces, como decimos del lema, ¿no?, reacción y acción, ¿no?
tenemos mucho para dar y tenemos a Dios en nuestra vida. ¿Nos parece poco? A veces ayudar al necesitado no es solamente, como hemos dicho antes, llevar un pedo de alimento, que estamos llevando mucho, estamos ayudando a muchas almas, a muchas vidas, y a través de ello también lo estamos llevando al ministerio del Evangelio. Pero también a veces solamente con una palabra, solamente con un acercamiento, a veces con solamente escuchar a alguna persona necesitada, afligida, ya estás ayudando a esa persona. Y nosotros tenemos mucho para dar porque hemos sido llenos del Espíritu Santo y si no, vamos a llenarnos del Señor. Porque a la medida que estemos llenos del Señor, pues tendremos las facultades que tenía Jesús, que era totalmente amor y compasión por las vidas. El ministerio de Jesús era vivir totalmente por visitar las aldeas, por visitar los lugares más difíciles, más necesitados, y ahí pues traer la palabra de Dios y ahí traer el ministerio que traía Jesús, que era el poder de Dios. Amén. Más bienaventurado es dar y estamos acostumbrados a un mundo de recibir, pero el Hijo de Dios ha venido para dar, para morir. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos para dar. Como hemos escuchado antes, canales de bendición, nuestras manos abiertas, nuestras puertas, como he dicho antes, abiertas, nuestro corazón siempre dedicado a qué puedo hoy hacer por ti, en qué puedo ayudarte. Y siempre cuando tienes esa actitud o tienes ese espíritu de querer ser solícito, de querer ayudar, Dios provee. Amén. En esa fe Dios trae esa provisión y al que da nunca le falta. Y lo estamos viendo. Que hemos visto tiempos tan difíciles como los tiempos estos de la pandemia, donde ha habido una necesidad tan grande. Y yo creo que teníamos que dar tantas gracias a Dios como Dios ha utilizado este ministerio en España y en todo el mundo entero, donde hemos dado de comer a miles de personas, cuando las puertas estaban cerradas y donde incluso hasta nosotros mismos llegamos a un punto al principio de también tener ese miedo que había en el mundo, ¿no? De que qué vamos a hacer ahora, todo cerrado, dónde vamos a recibir o vamos a recoger los alimentos, incluso para nosotros mismos. Pero hubo un mover en nosotros que fue el salir y ayudar, fue el salir y abrir y bendecir y recoger. Y el Señor trajo la provisión. Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí la palabra de esta viuda, ¿no? donde empezó a llenar y empezó a decir a sus hijos traer las vasijas y fueron llenadas de aceite y el aceite no escaseaba? El aceite cesó cuando ya no hubo más vasijas. Amén. Este ministerio es un ministerio muy bendecido. Yo veo este ministerio que no le falta de nada. Amén. La gente o el mundo cuando nos miran hacia nosotros nos dicen: tenéis de todo, estáis llenos, vuestros graneros están llenos, pero nuestros graneros no están llenos para que ahí se pudra el grano, como sucedió, ¿no? en la parábola, ¿no? de llenar el granero y ese granero al día siguiente fue derribado. Nuestros graneros son para ser vaciados y vaciados para bendecir al más necesitado. A veces sin mirar a quién, porque a veces al necesitado, como he dicho antes, no igual la índole que venga. Y nosotros no debemos de poner filtro, porque Jesús no puso filtro en nuestra vida. Jesús abrió sus brazos y no nos preguntó si podíamos infectar o si podíamos hacer esto o si podíamos robar o si podíamos hacer aquello, sino el amor de Dios fue incondicional. Y esa es la compasión, no solamente pasión, sino la compasión de Jesús. Amén. Por eso, más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 26... en el versículo 12 dice: cuando acabéis de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. A mí me hablaba del diezmo, ¿no? No sé por qué se me venía a la mente, ¿no? Del diezmo, lo que a veces tanto cuesta, ¿no? El diezmar, ¿no? Esa porción que estaba dedicada a Dios, que estaba dedicada al templo, que estaba dedicado pues para el mantenimiento material y también pues el natural, pues para lo que era el templo, pero el diezmo, ¿no? De nuestra vida, de nuestro corazón, en lo que nosotros damos al Señor, sabiendo que lo que damos es para la obra del ministerio, para la obra social, para la obra del más necesitado. ¿Cuánto se ha extendido el ministerio por todo el mundo entero?
pues se ha extendido pues, por no sé cuántos países, que damos la gloria a Dios por ello. Y se ha extendido pues porque no ha habido filtro, no ha habido límite, no ha habido un diezmo en el cual hemos sido escuetos. Yo tengo una lucha tan grande en la iglesia con los diezmos, no sé ustedes, pero es tremendo. Cuando tú hablas de aportar, de dar, la gente se cohíbe, ¿no? Y no hay nada más maravilloso que dar para el Señor todo lo que podamos, amén. Digo para el Señor o para el ministerio, para los mayordomos, para los que están ahí preparados para hacer ese sacerdocio, ¿no? De hacer intervención con manos limpias, con corazón puro, de poder, como hemos escuchado, ser esos canales que fluye todo lo que se pueda, ¿no? Para poder llegar al más necesitado, amén. Como he dicho antes, nuestra función y nuestra obra no es solamente retener el dinero o poder llegar a volver un ministerio que solamente se subsista a sí mismo. Y estamos casi, no digo a punto de llegar, pero yo veo muchos ministerios, muchas comunidades, muchos sitios a los cuales yo tengo que exhortar y decir, hermano, no estás llegando ni a dar el diezmo. Solamente estás llegando a un punto donde estás subsistiendo tú mismo a tus contribuciones y el Señor nos ha llamado para eso. Para ser una tienda de muebles que está en una ciudad, o para ser dos tiendas o una obra social en un país donde no tiene impacto. Amén. La primera obra social que hubo, yo pienso que en el mundo, pero la primera obra social al más necesitado que hubo en España fue a través del ministerio religioso. La gente iba a las iglesias y las iglesias se repartía, como se hizo con los primeros cristianos, amén, los cuales no tenían un diezmo escueto, no tenían un diezmo limitado del 10, del 5 o del 20, de lo que fuese, sino dice que los que se convirtieron con los apóstoles, dice que todo lo que tenían lo vendían, no tenían reserva ninguna para ellos, sino todo era puesto delante de los apóstoles para que fuese todo, pues, utilizado para el pan, para el alimento, para la necesidad tan grande que había en aquellos tiempos, amén. Y fíjate lo que dice aquí la palabra, ¿no? Dice que cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, dice, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerás, dice, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. Yo creo que, como hemos escuchado antes, que con un plato de comida no nos debemos de limitar, pero sí a través de un plato de comida, de un pedido de comida, sí a través de acercarnos a la necesidad del que está necesitado, podemos entrar en sus corazones, amén. Haciendo un bien que en este mundo la gente lo toma por locura, porque la gente toma por locura que nosotros abramos nuestras casas y sigamos acogiendo a personas, amén. Y cuando ha habido tiempos difíciles, como ha habido tiempos de pandemia, donde las casas han estado cerradas, nuestras puertas han estado abiertas y se han sorprendido, el mundo entero se ha sorprendido. Claro, después se le olvida a la gente, pues a los gobernadores, a los alcaldes. Sabemos, por ejemplo, en Madrid, donde el alcalde o la presidenta nos han enviado cartas dándonos las gracias, diciendo el trabajo que estáis haciendo es tremendo, no sabemos cómo agradecer. Quizás ya no lo han agradecido. El agradecimiento lo tenemos de Dios, porque servimos para Dios y no para el hombre. Pero la gente se sorprendía. Nosotros nos sorprendimos cuando llegamos con la necesidad y vimos que alguien nos dejó su cama, nos dejó su casa, a ladrones, a qué sé yo. Amén. Esa ayuda tiene que ser el impacto que llegue a las vidas. Esa ayuda es la que no podemos dejar, la que es el amor del Señor, el amor de Dios. El amor incondicional, el amor que a veces está sufriendo en estos tiempos, ¿no? Y como que parece que se enfría, ¿no? por la causa del crecimiento de la maldad en este mundo, pero el amor de este ministerio no se debe de enfriar. Nuestras casas deben de estar llenas, y a veces no están llenas porque hacemos filtros, pero no podemos hacer filtros al necesitado. El necesitado vendrá, pues ya sabemos cómo viene, oliendo, muriendo, habiéndonos robado, habiendo hecho no sé qué, pero sigue teniendo necesidad en su vida. A nosotros nos corresponde seguir abriendo nuestros brazos y seguir atrayéndolos con lazos de amor. Amén. Fíjate lo dice la palabra, y comerán en tus aldeas, aleluya. Dice, y se saciarán. Cuando alguien sabe que hay un lugar donde es acogido, donde se le sacia su sed
y su hambre, esa persona quiere estar ahí, esa persona no quiere salir de ahí. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde hay pocos obreros y una de nuestras oraciones es orar por obreros, pero el obrero no viene por Amazon. Ese obrero no viene empaquetado con un lazo diciendo, viene preparado como tú quieres. Ese obrero va a venir como una persona, vino como vinimos tú y yo. Amén. Yo vine con una mano adelante y una mano atrás, no solamente eso, sino vine con un saco de problemas, con un saco de necesidades, con un saco de vacíos en mi vida, donde aquí fueron llenos porque hubo alguien que me dio de comer. Me dio de comer la palabra de Dios. Me sació en mi necesidad. Abrió sus puertas y me acogió y sobre todo tuvo ese amor perfecto que no se debe de perder, hermanos, que no se debe de perder en este ministerio, que es el amor de Cristo, el amor de Dios. Amén. Y a veces ves casas que están vacías. ¿Por qué? Pues porque el responsable, la autoridad, pues tiene filtros. Cuando fue el tiempo de la pandemia, yo sé que hubo casas que no abrieron porque tenían miedo a que pudiera entrar el coronavirus o la infección en las casas. Y hubo que exhortarlos para decir, ¿cómo cerramos las puertas? Y hemos recogido cientos de personas y miles de personas en todo el mundo y en España. Y hemos sido un ministerio que apenas ha sido tocado por esa infección, ¿sí o no? Nosotros estuvimos en la H y teníamos 150 personas metidas y no hubo ningún contagio. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Pues porque Dios respalda, porque Dios ve los corazones y Dios provee, Dios bendice y Dios añade al que realmente tiene ese corazón, esa intención. Amén. Y veo casas que están llenas y veo hermanos que son sufridores y que siguen siendo, pues bueno, a veces golpeados por la situación del necesitado, que no viene de una manera de gratitud, pero ahí es donde puede venir la transformación de Dios. Y cuando yo veo las casas llenas, digo, aquí es donde hay alguien que tiene un corazón, como Cristo, un corazón abierto para poder ser solícito al más necesitado. Amén. Porque nuestras casas son casas de acogida. Nosotros no somos centros, somos casas, somos hogares. Somos lugares donde deben de comer en nuestra mesa. Yo me acuerdo en esta pandemia que ha habido que llamar la atención porque se ha aislado a personas. ¿Por qué tenemos que aislar? Cuando nosotros actuamos de esa manera es como que ponemos el filtro del mundo. Jesús abrazó al leproso. Jesús estuvo con el que estaba infectado y no pudo atacarle ninguna enfermedad puesto que Él era Dios y el Espíritu Santo estaba con Él. Amén. Por lo tanto, nuestro ministerio será fortalecido, nuestro ministerio crecerá, nosotros tendremos reacción, nosotros tendremos acción cuando sigamos siendo con ese espíritu del Señor, un espíritu de amor y un espíritu de acogida. Amén. Y comerán en tus aldeas, aleluya, y se saciarán, dice la palabra. En Isaías 58, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Qué pregunta nos hace, ¿no? Y para muchos de nosotros, que yo me considero un privilegiado por haber entendido el Evangelio del Señor, yo no podría vivir de otra manera si no fuese lo que me ha enseñado el Señor y es lo que me enseñaron otros, que es ese amor de práctica, de amor, como digo, ¿no? Y no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo el otro día compartía en el grupo de hermanos y compartíamos de que antiguamente nuestras casas estaban llenas, no faltaba sitio, o sea, y yo decía, las condiciones eran peores. Yo me acuerdo cuando yo ingresé hace 20 y pocos años y me acuerdo que ingresé en Herrera y las condiciones no eran las más óptimas para vivir. Pues bueno, no había calefacción, las ventanas estaban hechas de hierro, con cristales de uno de cada color, hacía más frío dentro que fuera. Las condiciones no eran las más, pero había mucho amor, amén. Había lo que tenía que haber.
y era el Espíritu Santo. Amén. Ahora nuestras casas están muy preparadas. Tenemos más casas que antes, sí. Y tenemos casas súper preparadas, adaptadas, calefacción, aire acondicionado, placas solares, tenemos de todo. Y nuestras casas no están llenas. Yo creo que también tenemos que reflexionar nosotros. A veces cuando vemos el problema, siempre a veces solemos mirarlo hacia afuera. Es que estas vidas son imposibles, es que los tiempos de ahora son muy difíciles, es que tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar de sistema, tenemos que cambiar de forma. Yo creo que no tenemos que cambiar de sistema, tenemos que llenarnos más del Señor. Tenemos que enamorarnos más de Dios. No podemos perder el horizonte, como hemos escuchado antes, de que cuando pasan los años nos olvidamos realmente de cuál es el plan. Y el plan es servir. Amén. Dar. Por eso dice la palabra, ¿no? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Veremos las bendiciones de Dios en nuestra vida, veremos el respaldo de Dios en nosotros, en todos los ministerios tan completos que tenemos, pero que todos están fundamentados en uno mismo, y es servir a Dios y al prójimo. Amén. Ser solícitos siempre con el más necesitado. Que Dios te bendiga.